Vamos a continuar, esta es la segunda sesión de conexiones perdidas y aquí la óptica es, en esta segunda sesión, el reflexionar sobre importantes aspectos de la conexión desde la idea del sistema límbico. En la primera sesión hicimos una gran discusión, reflexión sobre todos los sistemas que inciden en la experiencia humana. Y sin entrar en tecnicismos, lo que es sumamente importante entender es que, recordando la discusión de la semana pasada, estoy tratando de encontrar mejor sonido, no sé si sea. Hola, 1, 2, sí, se oye mejor, así no hago un esfuerzo tan grande en términos de voz. En términos de el sistema límbico, terminamos con preguntas muy importantes que eran: ¿los humanos preferimos colapsarnos, suicidarnos, enfermarnos, todo por la experiencia del pertenecer? La pertenencia, y esto es un punto importante, la pertenencia va de la mano de un sentido de valor, identidad. Pertenencia y valor. ¿Qué me refiero con valor? El ser apreciado. Traducción: el ser una persona valiosa, o dicho de una palabra un poco más completa, digna de ser amada. Esto es un estudio que hace la doctora Brené Brown, la psicóloga que habla del poder de la vulnerabilidad. Y aquí trabaja con un elemento muy importante que es pertenencia y ser una persona con suficiente valía para ser amada, para ser querida. Ahora, esto en términos de nuestro sistema límbico, vamos meramente a representarlo, ¿verdad? Dentro de, pongamos acá el neocórtex con sus dos áreas hemisféricas. Podríamos incluso incluir hasta acá. Y por otro lado, lo que habíamos hablado, este tallo cerebral. Acá lo importante es que en nuestro argumento el sistema límbico, en el caso animal, también regula emociones, también regula memorias, también regula las emociones en el mismo contexto de un sistema de pertenencia. ¿Y qué significa esto? Que el animal se agremia, es una palabra más humana, se agrupa en cardúmenes, manadas, grupos, y esto tiene, por supuesto, un matiz biológico muy importante, que es el cardumen de peces, traducción, la especie de esos peces, sobrevive con base en la agrupación, donde no nada más
puede asegurarse de no desaparecer a pesar del hecho de ser consumido, ese cardumen, por grandes ballenas, depredadores, pero se cercioran para de permanecer juntos para la reproducción y de alguna manera el intimidar a depredadores intermedios que no se acercan a un gran cardumen. En el caso de gacelas, en el caso de monos, primos o ancestros humanos, también la vida en manada, en grupo, es importante. Sin embargo, aquí la función emocional, donde hay emociones como celos, agresión, cortejo, hambre, todo lo que se regula en términos emocionales para un animal, que funcionan a veces las células, como en el caso de mamíferos, dentro de un complejo sistema de pertenencia a partir del vientre materno y el amamantar a la cría, mamíferos desde roedores, ¿verdad?, hasta, llamémoslo así, humanos. En el caso de, por ejemplo, hormigas, abejas, vemos cardúmenes de peces, vemos como grandes grupos funcionan como un gran organismo, que en cuanto muere la reina hormiga o reina abeja, en ese momento, por cuestiones tanto de alimentación, pero de función, se vuelve a crear a partir de una obrera otra reina. Y no pueden haber dos reinas. Entonces, con base en la alimentación, pero fundamentalmente las células de una abeja van a transformarse para fungir como aquella que pone huevos, pone huevecillos, que esa es la función principal de la reina, no que le bailen, ¿verdad? Y por supuesto, los zánganos o los machos capaces de... Entonces, podríamos decir que a nivel biológico también, en grupos, hay una alteración molecular-celular a partir de las funciones, necesidades de la especie, y aquí estoy hablando preeminentemente de autopoiesis, como lo llamaba Varela y lo sigue llamando Humberto Maturana, que es autorregulación a partir de un sistema biológico, vamos a decir, en un mamífero, en este caso cromañón humano, sapiens, o bien en un cardumen, o bien en estas agrupaciones de hormigas, abejas y otros insectos organizados en grandes grupos que funcionan como un gran órgano de sobrevivencia. Y esto es importante porque si bien el sistema límbico existe en cada una de las hormigas en términos de agresión, en términos de su propio cerebro, pero también la agresión puede funcionar en grandes grupos. Ejemplo, cuando atacas un panal de abejas o atacas un hormiguero, vemos cómo todo el sistema se ajusta. Y esto es importante entender en términos de que la función biológica, en el caso preeminentemente animal, va a controlar el sistema emocional límbico, incluso en términos de memoria celular. ¿Por qué es importante la memoria celular? Es importante porque de allí se regula el proceso evolutivo, donde vemos que las células se ajustan a las necesidades, no automáticamente, pero argumentamos un concepto muy importante que llamamos desde el inglés la cultura celular. Y la cultura significa entorno,
y el entorno es lo que va a alterar a las células e incluso a los organismos a ajustarse, como en el caso, vuelvo a repetir, de un hormiguero, de un panal de abejas, pero de la misma manera podríamos decir que el estudio en términos de células madre, como se les llama, stem cells, las células madre, podríamos argumentar que son células, por eso se les llama stem, de tallo, o madre en español, que son células que se convierten en aquello que es necesario de acuerdo al entorno. ¿Quién sabe qué es necesario hacer? La cultura. Entonces, células madres se vuelven, como dice el biólogo Bruce Lipton, se vuelven tejido con base en su cultivo, diríamos en castellano, pero suena interesante la palabra cultura, de ahí viene del inglés. También se dice en alemán cultura, en ese término biológico. La cultura va a afectar a las stem cells, a las células tallo, a las células raíz, a las células madre, para que se transformen a veces en hueso, a veces se transforman en tejido, a veces se transforman en sangre y podríamos argumentar que estas células responden necesariamente al entorno, a la cultura. Ahora preguntémonos qué es la cultura, qué es el entorno. O hagámonos una pregunta un poco más profunda. ¿Cómo es que una célula detecta las características del entorno si tiene membranas, si tiene su interior, ¿verdad? Esto, según estudios de epigenética y particularmente publicados en el libro de Bruce Lipton, que se llama Evolución Espontánea, Spontaneous Evolution, plantea el hecho que se recibe a través de energía. ¿Qué es energía? Muy simple, no hablemos en términos de magia, misteriosa, hablemoslo en términos de electrones, hablemoslo en términos de moléculas en movimiento. Lo que es interesante es que, curiosamente, un animal sin investigar claramente que es un humano pasando por allí distraído, va a distinguir claramente como una agresión que pongan el pie cerca del hormiguero. No necesita una muy compleja investigación sobre la naturaleza del fenómeno e inmediatamente desata un mecanismo organizativo de defensa. Toda proporción guardada es algo similar a lo que pueden o hacen los glóbulos blancos, las white cells, ¿verdad? Los glóbulos blancos o células blancas, dicho desde el inglés, en términos de una reacción ante un ataque, ante una célula enferma o mal copiada, o ante un virus o ante una bacteria, etc. Y esto es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque hay una construcción desde la cultura y el entorno, desde entre los animales, incluyéndonos los humanos, reaccionamos desde una perspectiva, claro está, biológica, tallo cerebral, pero que también nuestras emociones todavía reaccionan con base a estas necesidades, como por ejemplo, ante el peligro, ante el hambre, ante un desafío importante en términos de
sobrevivencia, activamos o desactivamos funciones particulares donde entramos en modo de sobrevivencia biológica. ¿Vamos bien allí? Bueno. Argumentamos la semana pasada con toda una especie de narrativa, recuento evolutivo en términos humanos, de esta revolución cognitiva llamada la teoría del rumor o the gossip theory, que fue sumamente importante en términos humanos. ¿Por qué? Porque el humano comenzó a representarse afuera de sí mismo, que esa es la construcción de la realidad simbólico-lingüística, pero más importante, la realidad ficticia. ¿Qué significa ficticia? Significa de ficción. ¿De dónde viene esta palabra? Viene del latín de pigmento, viene también de falsedad, fictio, primero figmento y luego el término fictio, que es una representación falsa, y luego también viene de una representación parcial. En otras palabras, el humano construye una realidad ficticia, se construye, se imagina a sí mismo en términos de una construcción imaginada que argumentamos la semana pasada con mucho más elementos. Lo que no quiero es repetir lo mismo sesión tras sesión del seminario. Asumo que le dan seguimiento. El hecho que allí hablamos de Heidegger, la representación del humano en el tiempo, allí hicimos una importantísima reflexión vinculada a la idea humana de el gonos, el telos y el schatos. Gonos, origen; telos, propósito; schatos, lo último o nuestra propia imaginación del fin. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Es sumamente importante por el hecho que toda construcción, y aquí traigo una idea budista atribuida a Nagarjuna y atribuida a Saraja en otras fuentes, que nos dice: todo concepto es ilusorio, por lo tanto es la rueda de la existencia ilusoria. Todo pensamiento es un constructo ilusorio. Ningún pensamiento mira la realidad. Y en este contexto viene la propuesta budista de considerar el Samvritisatya, sama de todo, sam, kun en tibetano, vriti, falsa, Samvritisatya, como se le llama en sánscrito, o kun zo tempa, no lo voy a poner en tibetano, kun zob, kun, lo mismo, todo, zob, falso, tempa, realidad. Entonces siempre realidad con minúsculas y entre comillas, pero esto es muy relevante. Pero ¿por qué los budistas pudieran considerar la realidad kun zob o completamente falsa, samvriti? Por el hecho que toda realidad está hecha de una ficción, hecha de pigmentos, hecha de un constructo aparente.
Voy a decirlo parafraseando a Bruce Lipton, que dice: el lenguaje de la biología tiene la intención de reflejar lo que está ocurriendo. Ejemplo, están atacando el hormiguero, hay una reacción en grupo. Se muere la reina, el sistema necesita otra reina para poner huevecillos. Bien. Otro ejemplo en el caso humano. Hay una infección o una pequeña herida, se reacciona en términos del sistema nervioso autónomo, en su sistema simpático, para notar la alteración y crear los cambios necesarios para evitar una septicemia-infección y también poder ir sanando, creando una costra, cicatrización, etc. En este orden de ideas, es importante entender que ahí hay una respuesta contundente biológica. ¿A qué está vinculada? A la cultura biológica. Vuelvo al ejemplo. La cultura de una célula madre va a adaptar, transformarse con base en las necesidades del entorno para crear tejido, crear hueso, o para que en un proceso generacional vaya alargándose el pico de un ave o haciéndose más fuerte para, por ejemplo, romper huesos de un fruto y extraer comida, o vamos a decir, lograr en una flor poder extraer néctar, no sé, con la lengua, un pico fino, como quiera que fuere, ¿verdad? Poder adaptarse, y este es una respuesta límbica. ¿Por qué límbica? Porque necesitamos una reacción a la cultura biológica. Y esto en una nuez, como diría Stephen Hawking, podríamos entender un proceso adaptativo biológico de las células. Por supuesto, son temas sumamente complejos, pero una cultura B biológica versus, ahora que están de moda las peleas, ¿verdad? UFC, box, bueno, versus la cultura, o en la otra esquina, la cultura humana. Y es aquí donde partimos de una profunda dicotomía, una profunda contradicción, en donde la cultura humana nace formalmente. Puedes hablar que los homínidos, y también se reunían en grupos y cazaban, y claro, pero no hay un nacimiento de lo ficticio, y eso es sumamente importante. En otras palabras, las reacciones de grupo, incluso para el cromañón, en más del 60% del tiempo en que presuntamente ha existido, es decir, si aceptaríamos 200.000 años para el Cromañón sapiens que somos, obviamente siempre hay postdoctorados que se encuentran por obligación y por carencias publicando año con año. Bueno, lo de las carencias es tema de otro seminario, pero publicando y publicando a veces tienen que negar la tesis del otro y escribir con base a sus hallazgos, sus afirmaciones, y es por eso que hasta en la física, que es aparentemente una ciencia dura, hay grandes enconos teóricos, lo que llaman teóricos de la física, porque una buena parte es especulación. Bueno, teoría de supercuerdas, teoría de membranas, la teoría del todo, la teoría de
las 11 dimensiones. Luego, dentro de la física cuántica está la escuela de Copenhague, luego está la escuela de Hugh Everett, luego está un inglés planteando una unificación entre las dos escuelas y hay otras más. Así que de pronto es irrisorio que, no es que lo que dice la física cuántica, pues a ver, desde qué perspectivas hay más escuela, no nada más lo que diga tu maestro de yoga, ¿verdad? Que ahora también te habla de espiritualidad cuántica. Bueno, hay que rascarle un poquito más, ¿verdad? Bueno, dicho todo esto, acá tenemos un proceso llamado el nacimiento de, visto desde el budismo, Sambriti, la realidad completamente falsa, aunque, bueno, ya el budismo entra en un análisis más profundo y más complejo, vinculado a la existencia condicionada, vinculado a aquello llamado factores mentales kleshas o emociones aflictivas que eventualmente dan lugar a karma, y karma se entiende como cuerpo existencial y mundo en el cual te, entre comillas, alojas. Pero bueno, no es el tema en este preciso instante. Lo que sí es una posible conexión es el hecho que la cultura humana es completamente falsa. ¿Por qué? Porque nadie podemos mirar la realidad a partir del lenguaje de ficción. Y el lenguaje de ficción es todo el lenguaje humano. Y es ficción porque es un pigmento interpretativo. Es ficción porque no abarca el lenguaje de las emociones. Vuelvo a Bruce Lipton, y esta es su afirmación, pueden estar de acuerdo o no. Dice: el lenguaje humano fue diseñado para ocultar emociones. Pueden estar en desacuerdo, pero nada más miren las redes sociales a toda la bola de desconectados sonriendo en sus, pretendiendo plenitud. No digo que no se pueda compartir algo, pero siempre es, vean qué tan real es el lenguaje, donde siempre están sonriendo y el signito del corazón. O dice: oye, esta persona vive maravillosamente, qué plena es, no deja de sonreír en todas sus fotos, hasta con el fregado espagueti que le sirven, que le toma foto, también aprovecha compartirnos su linda cara de boloñesa. Bueno, dicho esto, nuestra peculiaridad humana es que esa separación de la cultura biológica y de la cultura humana no nada más ocurre en términos de un análisis sociológico, sino que también desde la perspectiva de un análisis neurológico. Traducción: hubo una gran guerra en el sistema límbico. Y en el sistema límbico, el cerebro emocional, el lenguaje biológico perdió terreno en el cerebro humano para que ganara terreno la cultura imaginada. Traducción: para que ganara terreno el mundo de verosimilitud, o le podemos llamar de ficción, o le podemos llamar exteriorizado, como se argumentó la semana pasada. ¿Recuerdan la exteriorización en el imaginario que hicimos? El ejemplo de esta película de terror del alter ego, si ustedes lo recuerdan.
Y esto es importante, ¿por qué? Porque el ser humano, siendo la especie más débil del reino animal, tuvo que hacer un coup d'état, un golpe de Estado al sistema límbico para procurarse su imaginación con el objetivo de crear un mundo que no existe, desde donde nace la construcción de los tres tiempos, la construcción del pasado, del presente y del futuro. La diferencia del condicionamiento biológico de un animal para el futuro, ejemplo, la experimentación en ratas, monos y otros animales, que no es que lo celebre o esté de acuerdo, en donde hay una condición epigenética traumatizando a los pobres monos, traumatizando a los pobres ratones, perros, etc. De pronto, cuando hay un estímulo, ¿verdad? Las células reaccionan en términos epigenéticos. Es decir, la inhibición o activación de información celular a partir de un entorno, el cual en este caso, tortura, experimento, se observa una activación, entre comillas, en automático como información celular. Monos, ratones, en varias generaciones. Pero acá lo importante es que la abuela ratón o mona no le informó demasiado al bisnieto, 4 generaciones, sino que ya es una activación celular que se queda como un principio de información de estas células, un precondicionamiento, porque es gracias a eso que hemos evolucionado como animales para irnos adaptando, disculpen, al entorno frío, calor, viento, agua, las características ácidas, alcalinas de un cierto alimento, y podemos ver esto tan veloz en el ser humano. En verdad, imagínenlo, tan solo 120,000 años, pero vamos a argumentar 200,000. Lo que sí sabemos es que hace 120,000 años, la madre de todos nosotros, solo 120,000 años, no es nada. ¿Saben cuánto es? 6,000 generaciones. Solamente, es decir, mamá, abuela, bisabuela, triabuela, tátara, triabuela, heptabuela, exabuela, etcétera, ¿verdad? Solo 6,000 generaciones. Vean las diferencias de piel del mismo humano, es decir, todos venimos de esa EVA genética. Por favor, no confundirse con lecturas hablando de ficción religiosas, respetables, pero claramente es ficticio. Todos venimos de esa EVA genética según Stephen Oppenheimer, que es un paleoantropólogo genético, no es cualquier especulador, y todas las mujeres del mundo tienen una conexión a esta etíope, todavía no emitían pasaportes hace 120,000 años, de esta etíope, ¿verdad?, que iba cargando una bebé. Vean las diferencias de complexión, las diferencias en ojos, color de piel, de cabello, si el cabello es rizado, lacio, la piel es muy morena o muy pálida,
blanca, no sé de dónde, bueno, se saca realmente blanco, negro, porque no es exactamente ese color, y luego ya amarillo y café, bueno, nos encanta eso, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que no existe la idea de raza. Bueno, y si existiera, aquí está lo interesante, todas las diferencias de todos los humanos de este planeta ocurrieron en tan solo 6.000 generaciones. Y pueden buscar la reconstrucción de esta Eva genética, una joven etíope. Y es la abuela de todos, así que bueno, los de sangre azul vinieron junto con el libro de Dianética y la bipolaridad, bueno, todo ese tema, ¿verdad? No vamos a entrar en detalles, que bueno, naves espaciales, en fin, pues cada uno cree en lo que guste, pero no parece ser más que otra construcción ficticia. Dicho todo esto, digo, es que ya me estoy moderando más, como a veces sube a YouTube, no puedo ser tan duro, ¿verdad? Todos podemos creer hasta en babosadas. Dicho todo esto, bueno, había dicho que no iba a ser tan duro, fue decente. Dicho todo esto, algo importante en términos de esta cultura o esta cultura de construcción humana es el control predominante del sistema límbico humano a lo ficticio. ¿Por qué? Porque el animal tradicional no puede, por su densidad cerebral, por las neuronas que tiene, por el incipiente neocórtex que algunos animales tienen, no importa si el tamaño del cerebro de la ballena es mucho más grande en peso, en volumen, pero en densidad, junto con las células, neuronas fusiformes, que son multifuncionales en el caso humano. Esto fue un desarrollo biológico, no lo olvidemos, pero que creó el nacimiento de aquello que llamamos cultura humana. Ahora, la cultura humana es una cultura basada en la pertenencia. ¿Por qué? Porque la biología humana no da para una organización importante de grupo suficientemente capaz de, con las manos vacías, ir a confrontar a un mamut o a una manada de leones o felinos. Piensen en 28 humanos peleando a mano limpia contra 5 tigres. Más o menos como sería el marcador. Mano limpia, ¿eh? Fuertes. No habría demasiada esperanza para la especie humana. No importa si se agruparan 40. La merma, como se le dice a nivel empresarial, sería bastante alta. ¿Por qué? Porque además curar heridas en el soft tissue, ¿verdad? El tejido suave del humano, es catastrófica la situación biológica humana. En otras palabras, un pequeño rasguño de un tigre causaría tan solo septicemia. Punto. Un rasguño, ya no digas una buena mordida, y qué humano pudiera infligir un daño real a un tigre. Obviamente pudieras ya hablar de herramientas y armas, pero eso ya es otro proceso en la cultura humana.
Así que en todo este proceso importante de herencia de cultura, no empezó nada más hace 80,000 años de la noche a la mañana. Es un proceso que viene acompañando al humano, gracias a eso sobrevivió, pero su sistema límbico era un sistema automatizado, como hoy en día sigue, en el caso de ser un mamífero, que es lo que somos. Entonces, una enorme cantidad de conocimientos biológicos, el sistema límbico se va adaptando. Es tan poderoso que puedes cambiar en varias generaciones, pigmentación de piel, puedes cambiar la presencia o ausencia de vellosidad o pelo, puedes cambiar la forma de tu nariz, puedes cambiar la forma de tus ojos, puedes cambiar la altura, porque esto es lo que hemos estado haciendo los humanos, poblando toda la tierra y aunado con la gran promiscuidad humana, en donde la sexualidad juega un papel permanente. Pregúntenle a un psicólogo, no qué opina de ustedes, sino en qué piensa el psicólogo todo el fregado día, o el médico, ¿verdad? Digo, eh, es una broma interna entre psicólogos, pero Martin Seligman dice siempre, ¿y en qué están pensando? Siempre en sexo. Bueno, como hijos de Freud, lo bueno es aceptarlo, ¿verdad? Y más siendo humanos. La construcción de la realidad humana es sexuada. Bueno, así que esta importante invasión y victoria sobre el sistema límbico es sumamente importante porque allí nace el imaginario humano. Y les voy a decir algo muy importante, allí nace el aprendizaje hereditario de la cultura humana. Vuelvo a repetir, allí nace el aprendizaje hereditario de la cultura humana. Vuelvo a repetir, allí nace el aprendizaje hereditario de la cultura humana. ¿Por qué lo repito 3 veces? Por el hecho que el ser humano va en esta fase de adaptación del sistema límbico, va a nacer con una conexión predominante a sus lóbulos prefrontales, a su neocórtex o al neocórtex orbitofrontal. Van a ser más dependiente este sistema límbico acá que acá. En otras palabras, claro que hay una conexión del sistema límbico a la biología, por eso seguimos evolucionando los humanos. Y todas las especies, digo, siempre y cuando estemos hechos de células, vamos a estar en un proceso de autoorganización, como hablamos en términos de hormigas o como hablamos en términos de stem cells, células madres. Por supuesto, hay un papel muy importante, pero lo relevante es que la lectura emocional de un animal o una organización animal, parvadas, cardúmenes, manadas, el que o lo que lee emocionalmente la existencia es lo que va a conversar con el tallo cerebral que se conecta con todos los demás órganos
para crear ajustes o autopoiesis. Lo relevante es que, como hemos tratado de argumentar, el caso del nacimiento de la cultura humana no nada más es única en términos, como decimos, en la escuela de transmitir conocimientos. Ah, es que la cultura se hereda y esto. Bueno, de acuerdo, pero desde la biología es algo muy importante, que es el dominio predominante de esta última etapa de evolución del cerebro humano, neo, de nuevo, córtex, el cual va a crear, por un lado, una importante influencia en las emociones, pero estas emociones van de la mano de la construcción cultural humana. A diferencia que si el polluelo de la mamá pájara se cae del nido, la mamá no puede levantarlo, porque todavía no vuela, por lo cual lo abandona. Y al ser abandonado, no nada más por calor, sino también por un sistema de conexión biológica, se deja morir. No es una ley, más cuando hay rescate y todo esto, pero es una forma observada en términos que cuando no hay un afecto importante a animales, particularmente vertebrados, no estoy excluyendo a los demás. ¿Por qué? Porque hay emociones en artrópodos también, cangrejos, escorpiones, insectos. Pero en el caso vertebrado es mucho más complejo. En este orden de ideas, el ser humano, el nacimiento de su cultura imaginada, como ya argumentamos, es el arma de defensa adaptativa por medio de miles de generaciones, pero yo me atrevería a decir, al menos en el caso homínido, 6 millones de años, que no es nada desde el punto de vista geológico, ¿verdad? Lucy creo que tenía 3, 4 millones de años. Una interesante, ¿verdad? Homínida, el nombre de Pekín que luego desapareció. Bueno, es decir, el resto. No salió corriendo el esqueleto del museo. Pero este es el arma humana en términos adaptativos y biológicos. Lo que significa son varios puntos que no quiero hacer tan esquemáticos, solo voy a repetirlos con base en otros seminarios. La crianza humana es lenta, dependiente y sumamente delicada, hipersensible, repito. Bueno, vamos a anotarlo. Sé que ya lo tienen allí, claro, pero es la crianza humana es lenta. 2, delicada y altamente sensible o hipersensible. Perdón, delicado y sensible, no, use dependiente. Perdón, es que tengo que hablar y escribir. Dependiente, no que no haya dependencia, dependiente, no que no haya dependencia en otras, prácticamente todas las criaturas o especies, pero como indica Harari, el potro del caballo nace y se tiene que poner de pie, si no, no sobrevive. En lo que el humano se pone de pie, pasan 35 años, aquí me refiero económicamente, y eso con suerte. Digo, pero me refiero al hecho que es notable, a diferencia de todo el reino animal,
el hecho de la dependencia humana y como, otra vez volviendo a Harari, dice el ser humano nace a media producción. Es un producto no terminado cuando nace. ¿Por qué? Porque para nacer en un espacio tan pequeño que es la vulva de la mujer cromañón, sapiens, necesita nacer en un espacio muy pequeño, que es vientre, placenta, etcétera, en un lugar muy pequeño, pasar por un espacio muy pequeño, así que su cerebro tiene que ser muy suave, el cráneo del bebé es muy suave, y nace sin que sea un mamífero completo. De hecho, va a completar la gran mayoría incluso de procesos cerebrales, incluso procesos digestivos, gran parte de todos sus procesos van a ser a partir de la crianza, y esta crianza formalmente va a durar 12 años. Sociológica, antropológicamente hablando, el sapiens no alcanza autonomía sino hasta los 12 años. Es ridículo. Digamos, ya un perrito está empezando con calambres en las piernas a los 12 años, cuando un sapiens comienza más o menos a alcanzar autonomía. De un perro de 12 años ya le empiezan a salir sus canitas, ¿verdad? Lento, con una gran dependencia, que es en lo que nos vamos a enfocar, y una gran sensibilidad, que también es parte de nuestra discusión de conexiones perdidas, nuestra discusión de por qué hay un proceso tan complejo en términos de construcción de identidad. ¿Vamos bien hasta allí? Lo que acabo de decir es una continuación a la reflexión que tuvimos la semana pasada, ya con mucho más consecuencia. Ahora, la predominancia, la herencia humana en términos de aprendizaje, recuerden que gran parte de la memoria a corto y a mediano plazo ocurre en el sistema límbico. También hay fuera del sistema límbico la memoria a largo plazo. Pero fundamentalmente nuestra construcción de memoria, de identidad, se aloja en el sistema límbico con base en un proceso lento de crianza, altamente dependiente y altamente sensible. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, es importantísimo para el ser humano porque, otra vez trayendo al psicólogo francés, psicoanalista francés Lacan, el ser humano no nace humano, se hace humano. Y es justamente esta reflexión. ¿Por qué? Porque hereda, entre comillas, cultura. Tú te imaginas, ay, qué bien estudiar los clásicos. O le va a enseñar al niño a caminar, ¿verdad? Hay quienes argumentan, historiadores, que el caminar humano no es biológico y natural, sino que también se enseña el caminar al humano de manera vivida. En fin, tema de debate. Lo que no hay duda es que el humano, y se ve cuando no hay estimulación temprana, hay aspectos de gran inhibición. La palabra retraso no es agradable, pero es lo que ocurre en muchas áreas del cuerpo cuando no hay una estimulación, ya no decir social, sino afectiva.
Esto tristemente está amplísimamente demostrado. Desconexión. Así que ya entrando en tema, algo sumamente importante es que el humano, para hacer de este neocórtex un córtex que le genere identidad, necesita de un proceso lento pero presente, dependiente pero amoroso, sensible pero protector. Presente, es decir, presencia. Dependiente, es decir, amoroso. Sensible, protección. ¿Por qué? Porque en ese proceso de construcción lenta de este cerebro, de este córtex, para que se conecte a sus emociones, para que a su vez se conecte a su cuerpo, necesita el ser humano tener un sentido de pertenencia. Y volvemos a la primera reflexión de este seminario, argumentado por Antonio Damasio: las conexiones internas, la conexión hacia nosotros mismos, viene necesariamente de las conexiones externas. En el caso del ser humano no hay otra solución. No la hay. Por eso no puedes poner a un niño en una tablet a ver la cara sonriente y amorosa de un video o una cara hecha por animación de computadora de alguien que te quiere mucho. No funciona así. Ya me estoy adelantando, pero ¿por qué no funciona así? Porque no hay intercambio de energía celular. No hay cultura celular con una pantalla que te dice I love you. Si alguien te hace así, preocúpate, ¿no? No las margaritas, aunque no se deshojan en eso. Bueno, esto es sumamente importante. Es sumamente importante por el hecho que el ser humano necesita de una conexión externa para una conexión interna. Y ya les voy a adelantar un poco la idea de la sesión 4 de conexiones perdidas. ¿Por qué si vamos en la 2? Porque quiero que entendamos hacia dónde se va. Esto es muy importante, porque partimos de la dependencia, como hemos tratado de argumentar a lo largo de este seminario y otros, porque todo proceso existencial, y siendo que tenemos un cuerpo, es decir, biológico, pasa de la dependencia a la autonomía. ¿Qué significa la dependencia a la autonomía en términos biológicos? Creo que ni siquiera un ejemplo es necesario. ¿Verdad? Nace la cría, el cachorro, y de pronto ya pasan meses o años, depende de la especie, y de pronto ya este individuo, este animal, ya tiene la capacidad sexual, biológica para procrear e incluso para criar.
crear y criar. Bueno, entonces es bastante obvio lo biológico. Creo que no es difícil. El gran problema en el caso del Cromañón sapiens es el hecho que su dependencia es sumamente lenta y la autonomía emocional es la gran pregunta, el gran enigma humano. ¿Qué es ser un humano autónomo emocionalmente? Autónomo no significa independiente, me vale gorro, yo soy yo, no. Autónomo significa, que es lo contrario a dependiente, autónomo significa aquel que tiene la habilidad de gestionar sus emociones, sus interacciones, de tal manera que este humano, a diferencia de un comportamiento más o menos igual de un animal a sus crías, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación. No argumento que no haya evolución en ratas, claro que lo hay. Hay evolución en todo lo vivo, siempre y cuando estemos hechos de células, hay evolución, pero no hay gran cambio en 4 generaciones en una rata, pero puede haber un cambio en una sola generación en un humano. Todo esto por el hecho de que no estamos hablando de lo biológico, sino que la autonomía la estamos hablando desde la idea de cultura humana, y la cultura humana es sinónimo del término pertenencia. Belonging. No hay un humano si no hay pertenencia. Como decimos coloquialmente, obviamente eso no se dice muy a menudo, pero esa persona no se pertenece. Esa persona se ha abandonado a sí misma. Esa persona no tiene control sobre sí misma. Justamente estamos hablando de autonomía o la habilidad de gestionar emociones. ¿De acuerdo? En este orden de ideas, el ser humano necesita de otros seres humanos. ¿Para qué? Para que eventualmente se pertenezca a sí mismo. Así funciona su cerebro. Y en términos de sus neurotransmisores, tema del cual vamos a hablar la próxima semana. Que hay decenas de neurotransmisores, claro que los hay. Pero nos vamos a centrar, no hoy, pero esto es muy importante en términos de todo este lenguaje cerebral humano que es dopamina o dopaminas, como quieran, pero oxitocina, serotonina, endorfinas. ¿Por qué estas 4 son esenciales? Dicho de una forma muy simple, porque estas 4 son los ladrillos de nuestra personalidad. Puesto así de simple, pero obviamente no crean que ya me enloquecí y pienso que nada más es cuestión de
tomar gotitas antes del seminario en Centro Himalaya. No es tan fácil. Lo digo en serio, no en términos de gotitas, pero en términos de esta distopia psiquiátrica donde la solución son químicos para corregir la presencia de estas sustancias o no. No es que no se tenga razón, en ocasiones como los anteojos, que es un órgano distinto, cerebro y ojos, a veces necesitas esta presencia de químicos. Sí, pero le llamo distopia porque no somos la presencia o la ausencia de estos neurotransmisores, ya me estoy adelantando a la tercera sesión, para alcanzar la utopía humana, como se dice en inglés, utopia, que es eutopia, el topos, el lugar bello y perfecto. No es eso a través de solamente presencia de químicos, neurotransmisores. Se le llama distopia porque uno quiere curar los males humanos a través de valores ajenos a él. ¿Cuál es un valor ajeno al ser humano? La desconexión, el extrañamiento o alejamiento de un humano con el otro. El crear entornos aislados, lo que hoy en día se llama libertad es desconexión a nivel social y a nivel de los modelos económicos que hoy seguimos. Un fregado desconectado porque cree que él es su auto o él es su apariencia, es el uso del otro como medio para la exacerbación de la identidad. Y es bastante estúpido. ¿Por qué? Porque entonces tú reduces al otro a un uso, pero tu cerebro tiene millones de años como prehumano y cientos de miles de años como humano, por lo menos 200,000, aunque si quieres pensar en 120,000 también está bien, en donde has dependido de algo que es genuino, y eso que es genuino se llama pertenencia. Cierro esta idea, voy a hacer una pausa de 5 minutos para continuar. Bien, vamos a regresar con preguntas. Adelante, Su. Aquí estas cuestiones son químicas, ¿no? Y decimos que es en base a la evolución. ¿Desde cuándo se ha dado más la tendencia del humano hacia el placer? Y se han requerido o se han incrementado las necesidades de estas sustancias en el cerebro. Sí, todavía no vamos a entrar en el tema tan elaborado de sustancias. Lo que sí te puedo decir es que no todo es placer. Unas tienen que ver con la capacidad de concentrarse, otras de crear vínculos con otros de generar estructuras de personalidad. Obviamente que cuando uno en la cultura popular escucha sobre esto, uno dice, bueno, pues placer, gusto, el ejercicio te da una sensación de placer, pero es mucho más complejo. No que nada más los humanos sean los que tienen estos neurotransmisores, no es así, pero
Lo que sí es muy único es su funcionamiento en el neocórtex, que eso es lo que estamos tratando de ir desglosar. Vamos a trabajar con estos aspectos ya la próxima semana, no de una forma tan técnica, pero sí práctica con base en el argumento de estos componentes de nuestra construcción cultural humana que se centra en la pertenencia, 1. 2, el proceso de la dependencia que es natural, necesaria en todas las especies, incluido el sapiens cromañón, a la autonomía que representa algo completamente distinto de un caballo a un humano. ¿Por qué? Porque la gestión emocional, la gestión emocional, la autonomía de construcción de realidad que también pasa por lo emocional o es eminentemente emocional en el caso humano, viene, y esto es muy importante, a partir de una presencia amorosa y protectora. Juntando estos tres aspectos, lento, dependiente, sensible, una presencia, bueno, una crianza presente, amorosa y protectora. Muy bien. Vamos a esta siguiente reflexión, que es la cultura humana, por tanto, se basa en una conexión que depende de otros. Pero lo curioso es que esos otros dependieron de otros y de otros y de otros y de otros. Lo que podríamos traer como un sinónimo de pertenencia es la palabra arraigo. Es una palabra muy bonita. Arraigo de raíz, rooted in, rooted. Y el estar arraigado en términos del ser humano pasa por un proceso que solamente voy a tomar esta idea de Dan Siegel, el eminente psicólogo, no que sea una cuestión que se encuentre escrito sobre piedra, pero es sumamente importante. Pertenencia al lugar, pertenencia al otro, y eventualmente pertenencia a ti, o arraigo al lugar, arraigo a otro y arraigo a ti mismo. Y esto parece ser, ¿verdad? Esto parece ser un modelo útil, no les estoy diciendo que sea lo único, pero un modelo muy útil a entender este proceso de construcción de la cultura humana sana. Ya tenemos un seminario que se llama Vínculos Sanos. Déjenme no lo tengo ahí en pantalla. Sí, no les quiero arruinar la fiesta, ya sé que están muy divertidos escuchando cosas, dependencias sanas se llama, pero ese es otro seminario. Todavía hay que entrar en crisis un tiempo para luego ya poder entrar en soluciones. Es muy budista, ¿verdad? Primero te dicen todo el sufrimiento y luego las causas. Y luego ya te dan la solución y te dicen, mire, son 20 años, firme aquí, Rinpoche knows, ¿no?
escuché, lo saben todo. Bueno, ya luego uno entra en el proceso de retraumatización espiritual, que ese es otro seminario. No, es lo que tratamos de evitar. Tratamos de evitar el centro Himalaya. Pero bueno, no, esto que estamos haciendo es conéctate con tu trauma, ¿verdad? Que es distinto. Bueno. Así que arraigo al lugar desde el psicoanálisis, pero no está alejado de la neurociencia, es el arraigo al vientre materno. El arraigo, el primer lugar de pertenencia, aunque el vientre no te pertenece como embrión, bebé, ese es sumamente importante, el arraigo al lugar. Y una vez que naces, el arraigo al lugar te lo otorga. Voy a usar terminología de Gabor Maté, que es menos categórico, normalmente diría madre, pero él usa una palabra un poco más intermedia, presencia adulta madura, léase con autonomía emocional. Sí, porque tampoco podemos decir es que si no hay madre, entonces no. Ojalá hubiera, y más ideal, ojalá hubiese una madre autónoma emocionalmente. Pero me gusta mucho ese término porque si no también se estereotipa y volveríamos a la mujer sitial. Una presencia madura autónoma, pero hasta donde sabemos, los humanos seguimos naciendo de un vientre materno. Ya no sé qué vaya a años, pero bueno, por ahora creo que se sostiene, es válido decirlo así. El lugar, vientre materno, pero también una vez que naces, el lugar te lo otorgan no brazos ni pechos, el pecho bueno y el pecho malo que hablamos la semana pasada, es evidentemente figurativo, no estoy quitando la importancia a la leche materna, pero algo sumamente importante, volviendo a Antonio Damasio y a Dan Siegel, es la conexión de la presencia adulta madura, idealmente los padres, conectados a sí mismos. Si no están conectados a sí mismos, es un gran desafío para que ese ser humano tenga un arraigo al lugar. Sumamente interesante. Por ejemplo, temor a las alturas, temor a lo nuevo, muchos aspectos de, como se ha estudiado, de inteligencia social, relacional, lo que pueden llamar hoy en día nuevos diagnósticos como Asperger, tienen mucho que ver también como un no arraigo a un lugar. Tu identidad se crea a partir de la identidad del otro. Esto es muy importante. Tu identidad se crea a partir de la identidad del otro. Entonces, el arraigo al lugar es sumamente crucial, importante en términos de la conexión a ti mismo. 2, el arraigo al otro. Esto es lo que hemos llamado y se llama en psicología mirada amorosa, mirada de pertenencia, una mirada desde donde ocupas un lugar desde el amor. Recuerden, presencia, amor y protección. Cuando tienes presencia, amor y protección, logras arraigarte, logras pertenecer al otro, y ese es un proceso sumamente importante que oscila de la completa dependencia
a eventualmente ser un generador de amor. Aquí no naces en estricto sentido con las posibilidades de generarlo, pero desde la conexión, eventualmente te vuelves un generador de conexiones. Con la película de The Joker, ¿verdad? Se habla de una profunda desconexión, desarraigo, donde eventualmente el individuo solo puede generar su desarraigo, su desamor, que luego vamos a entrar también en una discusión de agresión a uno mismo y o agresión a los demás. Entonces, la presencia del otro, el amor del otro y la protección del otro son esenciales para que eventualmente puedas madurar y volverte un gestionador, un generador de estas cualidades amorosas que, si les suena muy cursi, llámenlo arraigo y pertenencia a ti mismo. ¿Han escuchado la frase o se han imaginado a ustedes mismos como no me pertenezco? No me pertenezco a mí mismo. Se reporta constantemente en entornos laborales, no me pertenezco a mí mismo. No estoy contento en mi trabajo, no estoy contento en mi familia, no estoy contento conmigo en el auto, no estoy contento conmigo en mi vida, no estoy contento. Al tratar de dormir me levanto y no me pertenezco. Siento que no me pertenezco. Es uno de los elementos más preocupantes de la cultura postmoderna. No en la parte positiva de la posmodernidad, sino en la profunda desconexión que tenemos. Y esto, el pertenecerte a ti, es justamente el objetivo. Ahora, para ir cerrando la idea e ir haciendo un ejercicio meditativo, vamos a mencionar por qué el subtítulo del seminario se llama Un seminario sobre la búsqueda que no conocemos. Lo interesante de estar en desarraigo o desconexión es porque, dicho de una forma muy, muy evidente, las personas tenemos dolor que no nos pertenece. Las personas tenemos culpa que no nos pertenece. Las personas tenemos vergüenza que no nos pertenece. Volviendo a Brené Brown. En su estudio o sus estudios sobre vulnerabilidad, plantea: uno de los temores más grandes que tienen o tenemos las personas es uno de los síntomas más importantes es shame, vergüenza, y guilt, culpa. Vamos a tratar de desglosar estos dos términos. Vergüenza. Vergüenza es un sentido de inadecuación, que es otra forma de decir desarraigo. Me siento no suficiente, me siento inadecuado, me siento que no pertenezco. Vergüenza de fracasar, vergüenza de no ser suficiente, vergüenza
de creer que eres incapaz. Culpa, guilt. Culpa, también vinculado a la codependencia, donde tienes un gran miedo a decepcionar a otros. Tienes culpa de sentir, porque hemos generado una cultura en su fase más tóxica, traducción, los últimos 7,000 años. Vea y no se pierda La Mujer Sitiada. En los últimos 7,000 años hemos creado una cultura de desconexión enfocada obsesivamente en lo externo, en lo exterior, en el acumular poder, en el acumular bienes materiales, en separarte de la pertenencia al otro o del otro en ti. Antes las tribus pertenecían a sí mismas y, como dice el dicho, todos para uno y uno para todos. Solo tomas lo que es necesario y lo que es suficiente para estar contento, satisfecho. No tienes temor del otro, porque el otro también es alguien importante, tan importante como tú. Pero en esta fractura de desconexión, los humanos comenzamos en un proceso de enorme crueldad animal y enorme crueldad a otras especies primas humanas, Homo denisovans, Homo floresiensis, Homo neanderthalis, y no se diga lo ecuánimes que hemos sido también para dañar al sapiens, particularmente a la mujer, con una mala voluntad histórica, como decía Simone de Beauvoir. Y todo esto en términos de una desconexión, porque una vez que tomas más de lo que necesitas, una vez que dañas al otro o el lugar, lo destruyes para tu propio fin, eventualmente te acabas destruyendo a ti mismo. Es paradójico la cultura neolítica que desde el tiempo casi inmemorial, griegos incluidos, han descrito a los africanos como pigmeos inferiores. La superioridad cultural, la Roma cristiana esclavista, por ejemplo, el colonialismo europeo, que no empezó con el descubrimiento de América ni de el sudeste de Asia y las islas, sino que ya había comenzado miles de años atrás en África. Y luego también la enorme violencia de la cultura egipcia a los nubios y luego a pueblos semíticos. Entonces no estamos hablando de una
etnia humana en particular, si no estamos hablando del humano en general, de cómo hemos llegado a una fase donde en esta época colonial y que todavía se vive, eurocentrista y eugenésica, donde sigue habiendo la idea estética de la superioridad y belleza de la, entre comillas, bueno, etnia caucásica, llamada white, blanca, y donde todavía hay toda esta centralización de la riqueza en lugares donde prácticamente no hay un campo que alimente a Europa misma, y los grandes territorios de África, sur de Asia en general, con mucho más recursos, están empobrecidos. Donde unas cuantas familias poseen la mitad del Producto Interno Bruto de la humanidad, independientemente de la apología que esto pueda ser, solo nos reprueba como seres humanos. No se diga la crueldad animal y el daño que se le hace al humano, solo nos habla de una profunda desconexión. Imagínense gobiernos que tienen idiotizados a sus propios conciudadanos con drogas que ellos mismos les facilitan. La ciencia de la medicina intoxicando a sus pobladores con químicos en lugar de darles una conexión emocional. Tienen a toda la gente enferma, pero también tienen a toda la gente endeudada, pero también tienen a toda la gente idiotizada. Antes era con televisión, ahora es con pantallas de teléfonos inteligentes. Entonces, es un cuestionamiento a el profundo desarraigo que tenemos en los sistemas de relación humana, que para cerrar la idea, diríamos, es ese desarraigo al lugar, al otro y a ti mismo, lo que crea aquello llamado el trastorno narcisista. Y el trastorno narcisista es la desensibilización del otro, donde no fue cubierta tu dependencia cuando la necesitabas, porque no había una persona madura presente, ni era amorosa, ni era protectora. Por el contrario, te pudo haber causado daño. ¿Desde cuándo? Desde el vientre materno. ¿Por qué lo hizo? Porque también nacieron de otros desconectados. ¿Y de dónde vinieron esos desconectados? De otros desconectados. Y en términos de no procesar el dolor humano es cultural. ¿Pero qué es cultura? Los clásicos griegos. No, eso no es únicamente cultura, claro, también es cultura, y la filosofía, y la ética, y la estética. No, pero no estoy hablando de eso como cultura, estoy hablando como la construcción emocional, la construcción de identidad, la construcción de arraigo que llega inconscientemente a ti y tienes vergüenza de ti, tienes culpa sobre ti mismo y tienes un gran temor a ser rechazado. Ahora, ¿qué es el temor? Sociológicamente es un arma de dominación. Porque el temor es el temor a no ser suficiente,
Es el temor a irte al infierno, premodernamente hablando. Es el temor a no ser mujer o a no ser hombre. Es el temor a no ser aceptado. Podemos ver cuán crueles son las religiones neolíticas, no nada más porque los dioses verdaderos son hombres y son solo uno. Digo, ya para empezar, ¿cómo se puede decir? Ilógico. El hombre es el creador. Válgame la incoherencia. Digo, tan solo ver la biología. Digo, a menos que seamos amebas, ¿verdad? Y encima de eso, sé completamente intolerante al otro. Desconfía de ti mismo porque eres un error, eres un pecado. Entonces, toda esta ideología cultural del temor, de la culpa, de la vergüenza, de la suciedad, del control del otro, es muy interesante porque, como dice Foucault, la cultura es una forma de violencia. Pero se vuelve civilizatoria, entre comillas, donde el ser humano, dicho por Hegel y subrayado por Marx, está desconectado de sí mismo. Porque es muy interesante, ya luego hablando de neurotransmisores, el ser humano no está presente consigo mismo. No se tiene amor hacia sí mismo y ni siquiera tiene un sentido básico de protección o de cuidado sobre sí. El humano no se pertenece a sí mismo. ¿Por qué? Porque hay una desconexión profunda desde donde su propio sistema evolutivo llamado el cerebro, particularmente el sistema límbico y el neocórtex, son donde yace la cultura humana, desde donde no podemos transformar nuestro dolor con la lógica y la razón. No puedes leer un libro y rápidamente salir de tu crisis de infancia, desafortunadamente. No puedes ir a platicar un día con alguien y ya estás curado de espanto. ¿Por qué? Porque en tu sistema límbico está tu historia y es automatizada. Porque no es fácil desestructurar un sistema de dolor donde tú yaces en tu memoria, en tus miedos, en tu culpa, meramente con ir a la universidad, sacar un posgrado, volverte muy inteligente en ecuaciones matemáticas o en la física o el gran talento musical y esa gran inteligencia de pensamiento abstracto va a hacer que tú tengas un arraigo hacia el lugar, hacia el otro y hacia ti. ¿Por qué? Porque ese es un sistema que absorbimos a través de un proceso evolutivo, como dice Bruce Lipton, en los primeros 7 años de vida. Particular, como dice Gabor Maté, los primeros 3 años, incluido el vientre materno, incluida la crianza.
Entonces, bueno, ahí lo vamos a concluir por el día de hoy. De manera muy importante tocamos toda una variedad de temas dando seguimiento a la primera sesión de este seminario. Volvimos a tocar los tres cerebros, pero ahora con mayor complejidad en términos de la construcción de la cultura humana versus la cultura biológica. La construcción humana en términos de su cultura viene por un proceso de control del sistema límbico predominante al nuevo cerebro, que es el pensamiento abstracto, donde este ser humano se imagina a sí mismo, donde este ser humano viaja en el tiempo, pero que todo esto está en la memoria emocional de su propia cultura humana. ¿Por qué el sistema límbico se volvió más del lado de la cultura humana que del lado de la cultura biológica? No que no lo tengamos, pues dijimos por el hecho de esta característica humana de crianza lenta, dependiente y sensible que necesita para entrar a un proceso de autonomía emocional y de construcción de salud mental, pertenencia o arraigo al lugar, al otro y hacia sí mismo, porque el ser humano está hecho de vínculos. De tal manera que tocamos también la necesidad de pertenencia, pero de la mano de la vergüenza y de la mano de la culpa, que esto es muy interesante. La vergüenza y la culpa están de la mano de toda desconexión humana. De tal suerte que después de haber puesto en el ring la cultura biológica y a la cultura humana, cultura B, ¿verdad? Tocamos brevemente este acrónimo de los neurotransmisores, que no son meramente neuroquímicos y conducidos por electricidad de placer, sino de construcción de identidad. Y esto es importante, ¿por qué? Porque, volviendo a conexiones perdidas, es una conexión de pertenecernos a nosotros mismos, que era necesario que una cultura se perteneciese a sí misma y todos los miembros fuesen, aunque suene utópico, todos están en uno y uno está en todos, como argumenta Emmanuel Levinas en términos de lo que también llama Daniel Siegel el yo-nosotros, el muy. Y este es un proceso sumamente importante en términos de integración para ir transformándolo. Ahora, si se preguntan, ¿hay posibilidad de transformar esto? Claro que sí, pero es a través de un proceso complejo, donde sí involucra células, biología, pero básicamente es un reentrenamiento del sistema límbico en términos de regenerar, rehacer conexiones presentes, amorosas, protectoras. Bueno, con esto vamos a concluir. Quise cerrar la idea porque una vez más fue una gran cantidad de información. Vamos a incluir ejercicios de meditación en la tercera y cuarta sesión, pero sí era muy importante tocar todo esto y que pudiéramos también sintetizarlo para entender por dónde vamos. ¿Alguna duda de todo lo comentado hasta ahora? Silvia, le pasan por favor el micrófono. Ah, sí, sí lo están apagando, ¿verdad? No, con el micrófono. De todos modos, sí, desde la mañana voy a mañana recordar.
bueno, de toda la plática de hoy y de muchas, hay una palabra que a mí me surge, Ajá, que es importante para mí, por favor. es la contención. Ujú. La contención en un ser humano creo que es primordial. Tú hablabas del vientre materno. Como tal, es un lugar que te contiene. Correcto, sí. Después tú sales y tú ahora estamos explicando cuando el niño nace, tus manos hacían esto, ¿no? Sí, sí. Y te observa, o sea, necesitamos ser contenido. Correcto. Después buscamos una casa, un espacio que te contenga. Pues creo que esa palabra es como algo, Más cerquita, sí. es algo que es como algo primordial en el ser humano, el sentirte contenido. Difícilmente tú te das esa contención. Ok. ¿Qué es lo que tú nos dices? Esto hay solución. Exacto, hay que hacer nuevas conexiones, ¿no? Es esto que con lo que cierras, porque tenemos esa capacidad neurológica sí. de poder sembrar nuevas. Pero esta contención se me hace a mí algo importante porque es más un abrazo, nos contiene. Correcto. Uh-huh. Sí, creo que es una palabra muy bonita, por supuesto, importante. Yo la leo contención como protección amorosa con presencia. Entonces, es algo, estar arraigado a. De una forma muy simple, desde la psicología budista, diríamos, no hay un yo sin el otro, no hay un otro sin el yo. Sin embargo, no hay un yo sano si no hay un otro sano. No hay un otro sano si no hay un yo sano, desde la epistemología. Entonces, y desde una perspectiva causa-efecto, como construimos al otro, te construyes a ti. Como el otro te construye a ti, también se construye a sí mismo. El problema es que cuando tenemos una construcción del otro con base en nuestra desconexión, entonces vamos a tener una civilización ansiosa, violenta, medicada, en la que vivimos. Muy bien. Gracias por la aportación, Silvia. Nos vemos la próxima semana. Que esté muy bien.